Muy buenos días, estudiantes de grado noveno. En esta oportunidad hablaremos sobre la sección número 3, cuyo tema es la relación de frecuencia, longitud de onda y velocidad. Bueno, para iniciar, dentro de la actividad de reconocimiento nos sugieren hacer uso de este simulador. Quiero que en esta oportunidad entremos a la opción que dice luz y vamos a apreciar lo siguiente. Podemos modificar diferentes parámetros que nos sugiere el simulador. Dentro de esos tenemos, aquí está habilitado una vista superior, ¿listo? Y aquí en este caso, como lo muestra el símbolo, tenemos un tren de ondas, quiere decir que ellas se van a generar de forma continua. En este le daríamos inicio al simulador. Podemos modificar la frecuencia, vamos a encontrar cómo se comporta la frecuencia para cada uno de estos colores, ¿listo? Vamos a poder modificar también la amplitud y quiero que en esta oportunidad chuleemos la opción que dice gráficas y que finalmente después le dimos en la opción de efecto del sonido. Listo, entonces adelante. Vamos a iniciar con una frecuencia baja, una amplitud moderada, seleccionamos la gráfica y le damos iniciar. Listo, vemos que esa es la frecuencia para un rango de longitud de onda que corresponde al color rojo. En este caso nos están sugiriendo aquí en la parte superior que dice que la frecuencia es de 10 a la menos 15 segundos. ¿Listo? Seguimos modificando los colores. Como nos damos cuenta, en esta oportunidad ya es muy notorio que la frecuencia ha ido aumentando. Sigo cambiando el tono, la frecuencia va a ir siendo cada vez mayor frecuencia y por lo tanto la longitud de onda pues se hace mucho más corta. Es decir, gasta menos tiempo en recorrer una misma unidad de longitud de onda. Veamos con estas tonalidades, con el azul, mucha más frecuencia, lo cual indicaría que gastan menor tiempo en recorrer una misma oscilación, es decir, el periodo sería un número menor. Y bueno, quiero que combinemos el efecto. Bueno, si aumentáramos la amplitud, vamos nuevamente a evidenciar que pues a mayor amplitud va a tener una mayor distancia entre el punto superior, es decir, la cresta, y el punto inferior, es decir, el valle, con respecto a la línea de equilibrio. Si queremos mirar en este caso el efecto del sonido, como lo hemos mencionado en oportunidades anteriores, pues el sonido es una onda y al tener diferentes frecuencias pues vamos a experimentar diferentes efectos sobre el sonido. Bueno, continuemos entonces. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos muestra los elementos de la onda. Ya hemos mencionado que la línea de equilibrio es aquella que separa de forma equidistante con respecto a la cresta, que es el punto más alto, con respecto al valle, que es el punto más bajo. Conociendo que la amplitud es esa distancia entre ese punto de equilibrio y la cresta, o esa distancia entre el punto de equilibrio y el valle. Bueno, los nodos corresponden a aquellos puntos de las partículas que coinciden con la posición en la línea de equilibrio. Tenemos en este caso que la longitud de onda va a ser aquella distancia que hay entre dos puntos que se encuentran en fase, es decir, en este caso este punto no podría estar en fase en ese, puesto que no se ha completado una oscilación completa, y el punto donde se completaría la fase sería aquí. Listo. Entonces identifiquemos los parámetros de los que ya hemos hablado. La longitud de onda, como hemos mencionado, es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. En este caso yo habría podido, si hubiese prolongado en esta oportunidad la onda, que se hubiese desplazado
por acá, habremos podido también establecer que la longitud de onda es esta distancia que coincide con la que tenemos aquí señalada. ¿Listo? Bueno, se mide en unidades de metros. La amplitud de la onda, ya dijimos que es la distancia máxima con respecto a la línea de equilibrio, también es una distancia, la mediríamos en metros. La frecuencia básicamente establece el número de vibraciones que se producen dentro de un tiempo de un segundo. Las unidades que se trabajan son 1 Hz, y lo cual equivale a 1 segundo a la menos 1. Ahora el periodo lo representaremos con una T mayúscula, se puede calcular como el inverso de la frecuencia, y este periodo corresponde al tiempo que gasta la onda en cumplir una oscilación completa y se mide en unidades de segundos. La velocidad, pues como sabemos que este es un movimiento uniforme, puesto que se va a desplazar siempre a la misma velocidad, se puede calcular de esta manera, como el cociente entre la longitud de onda y el tiempo, dicho de otra manera, entre la distancia que recorre y el tiempo que gasta. O de forma equivalente, si en lugar de reemplazar aquí este tiempo por 1 sobre la frecuencia, lo reemplazáramos, obtendríamos longitud de onda por frecuencia. Listo, pues bien, aquí tenemos un ejemplo muy similar al ejercicio propuesto dentro de la guía. Nos dice que en la superficie de un estanque se propagan ondas cuya frecuencia es de 20 Hz y cuya amplitud es de 5 centímetros. Si las ondas emplean 40 segundos en recorrer 4 metros, calcular el periodo. Entonces nuestra expresión que teníamos en el cuadrito decía que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Separamos aquí nuestros datos. El enunciado nos dice que la frecuencia son 20 Hz, nos dice que la amplitud es de 5 centímetros y nos dice que gasta 40 segundos en recorrer una distancia de 4 metros. Entonces separamos nuestros datos, empleamos esta fórmula, reemplazamos aquí por la frecuencia que son 20 Hz, realizamos la división, 20 en 1 no cabe, agrego un 0, pongo la coma, como todavía no alcanza, agrego otro 0 y miro que el 20 en el 100 cabe 5 veces. Entonces el tiempo que gasta la onda en realizar una oscilación completa es de 0,05 segundos. Ahora bien, revisemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad de propagación? Entonces, como ya dijimos que el movimiento ondulatorio es un movimiento que se realiza a velocidad constante porque es periódico, es decir, guarda siempre las mismas características, vamos a decir entonces que la velocidad se puede calcular como la distancia sobre el tiempo. Y el ejercicio nos dice que él demora 40 segundos en recorrer 4 metros. Realizamos nuestra división, simplificamos, nos quedaría un décimo y hacemos esa división, nos daría 0,1 metros por segundo. Listo, tercera pregunta, ¿cuál es la longitud de onda? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta formulita que conocemos porque en la tabla determinamos cómo hallar la velocidad. Entonces yo puedo calcular de esta fórmula que tengo aquí la longitud de onda o de la de abajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de los dos métodos, teniendo esta ecuación y teniendo esta de acá. Despejamos de aquí longitud de onda, tiempo está dividiendo, pasaría al otro lado, multiplicar a la velocidad. ¿Listo? Ahora aquí, la frecuencia está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Reemplazamos nuestras medidas, donde dice velocidad, reemplazo por el dato que acabé de hallar, 0,1 metros por segundo. Y donde está el periodo, pues nuestro periodo ya nos dio 0,05 segundos. Multiplicamos y eso nos da 0,05 metros. Eliminamos unidades de segundos. Ahora aquí nos queda velocidad, que es 0,1 metros por segundo, sobre la frecuencia, que son 20 segundos a la menos 1. Recordemos que dijimos que los hertz corresponden a segundos a la menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a poder cancelar estos segundos. Con estos a la menos 1 son de exponentes diferentes y bases iguales. Sumamos los exponentes, nos daría 0. Entonces eliminamos esas dos unidades, segundos. Y nos quedaría 0,1 dividido 20, eso nos da 0,05 metros. Que podemos evidenciar que por cualquiera de las dos maneras de calcular siempre obtendremos el mismo resultado. Listo, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.